Imagina esa oscuridad total, ¿sabes? Un camino perdido en Centroamérica, quizá volviendo a casa tarde, y de repente, de la nada, aparece algo, una figura enorme, como un perro, pero mucho más grande, negro, con unos ojos que parecen carbones al rojo vivo. Es el Cadejos. Una leyenda que, para algunos, es como un protector en la noche, pero para otros, sobre todo si han bebido, bueno, no tienen la conciencia muy tranquila, es el terror puro. Esa dualidad es muy interesante, sí. Y muy típica de algunas figuras del folclore, ¿verdad? No es el típico monstruo porque sí. Su aparición, o eso dicen, depende de cómo se porte la gente que se cruza con él. Casi como un reflejo oscuro, ¿no? Justo. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de esta criatura, del Cadejos, pero desde un punto de vista súper concreto. Su origen. Tenemos un relato popular de Centroamérica, Se llama El origen del Cadejos, que cuenta justo eso, cómo nació la leyenda. Así que nos vamos a centrar solo en esa versión. Exacto. La idea es desgranar esa historia. En particular, seguir el hilo que empieza, fíjate, con un conflicto familiar bastante gordo. Un hijo desesperado, un intento muy bestia por hacer cambiar al padre, un disfraz que acaba fatal. Y una maldición, claro. Una maldición en un momento de rabia que lo cambia todo, para siempre. Consecuencias sobrenaturales y permanentes. Suena intenso, ¿sí? Con muchos elementos fuertes. Parece que la historia quiere explicar más cosas que simplemente de dónde sale un perro gigante y aterrador. Totalmente. Así que, venga, vamos a ello. Vamos a adentrarnos en esta leyenda centroamericana. ¿Dónde empieza exactamente este drama familiar? Pues mira, el relato nos sitúa en una casa. Una familia marcada por el padre. Lo describen como un hombre muy irresponsable, dominado totalmente por el alcohol. Ajá. Su vida básicamente eran las cantinas, lejos de casa, vamos. Descuidaba a la familia, sus obligaciones, todo. Y no era solo que estuviera ausente, es que cuando estaba era agresivo. Vaya panorama. Y en medio de eso, el hijo, Juan. El texto lo pinta como, bueno, como alguien que ya no puede más, ¿no? Hastiado. Sí, lo describe como un chaval desesperado, agotado de ver cómo se comporta su padre. Y se ve la angustia, ¿sabes? Le suplica que vuelva, que sea un padre, que cuide de ellos. Intenta como apelar a su conciencia. Ya. Pero la reacción del padre es desconcertante, la verdad. ¿Qué hacía? ¿Cómo respondía? No sé, uno esperaría negación o excusas, pero dices que es diferente. Pues sí, porque en vez de, no sé, reconocer algo o arrepentirse un poco, lo que hacía era evadirse. Le exigía respeto al hijo, incluso le pedía la bendición. ¿En serio? Sí, desviaba el tema totalmente. Una forma de manipulación, yo creo, para no asumir ninguna culpa. Y claro, eso creaba un ambiente irrespirable para Juan. Puedo imaginar la impotencia del chaval. Ver cómo su padre se destruye, la familia sufre, y encima sus intentos de hablar acaban así, de esa forma tan retorcida. Normal que llegara a un punto de decir, basta, las palabras no sirven. Totalmente. El relato dice eso, que Juan decide que necesita algo drástico. Un escarmiento, usa esa palabra. Quiere darle un susto tan grande a su padre que le haga replantearse la vida. Y ahí es donde se le ocurre lo del disfraz. Un plan, un poco teatral, ¿no? Y arriesgado. Coge un cuero negro, cadenas, quiere dar miedo de verdad. ¿Qué nos dice eso de cómo estaba Juan? Pues revela su desesperación total, yo creo. Ya no confía en hablar ni en suplicar. Piensa que solo un shock, un miedo visceral puede romper esa coraza de negación y alcohol del padre. Lo del cuero negro y las cadenas es para crear una imagen casi demoníaca, ¿no? Un espectro. Es un intento muy extremo. Peligroso. Describe cómo lo hace. La puesta en escena es clave aquí. Se esconde en el camino. Sabe que su padre volverá borracho, como siempre. Cuando lo ve venir, Juan se lía en el cuero, coge las cadenas y se pone a cuatro patas arrastrándose como si fuera un animal. Vaya imagen. Y hace sonar las cadenas en el silencio de la noche y empieza a hacer ruidos, gruñidos. La idea es simular una aparición, algo sobrenatural, terrorífico, inexplicable para el padre. Pero es importante pararnos en la intención, ¿verdad? El relato lo subraya.
Juan no quiere hacerle daño físico. Su objetivo, aunque el método sea, cuestionable, es que el padre reaccione, que cambie. Exacto. Es un acto desesperado de amor filial, podríamos decir, aunque de una forma muy rara y, como veremos, que le sale fatal. Quiere salvar a su padre, recuperar esa figura paterna que el alcohol se llevó. Y curiosamente, al principio, el plan parece que funciona, superficialmente. Se asusta el padre. Se lleva un susto de muerte. El texto lo describe muy bien. Huye despavorido, dice, corriendo a una velocidad que ni él se creería, como si los años no le pesaran. El terror es real, ¿eh? La aparición consigue ese pánico inicial. Pero aquí viene lo interesante. No es solo una vez. Juan lo repite. Correcto. Cada noche que el padre vuelve bebido a casa, zas, se encuentra con la misma figura esperándole. El mismo cuero, las cadenas arrastrando, los ruidos. Qué angustia también para el padre, ¿no? Aunque fuera por su culpa. Y la misma carrera despavorida hasta casa. Y aún así, a pesar de ese miedo repetido, el objetivo de Juan, el importante, no se cumple. Esto es clave. Es el punto que demuestra que el plan ha fracasado. El relato es muy claro. Ni los sustos ni el miedo lograron hacerlo cambiar de conducta. El padre sigue bebiendo, sigue pasando de la familia. El miedo, por muy fuerte que sea, no rompe el ciclo. Quizá la adicción era más fuerte. O quizá su carácter era así, que pasado el susto volvía a las andadas. ¿Quién sabe? Qué frustración para Juan, ver que su plan extremo, su jugada desesperada, no sirve para nada. Y esta falta de cambio en el padre nos lleva directos al clímax. Saca su cruceta. ¿Qué es eso exactamente? ¿Un crucifijo? Pues es interesante. Podría ser literalmente un crucifijo pequeño para protegerse de lo que él piensa que es un demonio. Pero como su intención es atacar, también podría ser, no sé, un arma improvisada, una herramienta con forma de cruz o algo afilado que llevar encima. El texto no lo aclara. Vale. Pero la intención sí está clara. Va por la criatura, a destruirla. El escenario está listo. El padre, armado, decidido, esperando. Y justo en ese instante, un segundo antes del golpe, Juan se da cuenta de que la cosa se le ha ido de las manos, que ahora el que tiene miedo es él. Abandona el personaje totalmente. Grita con todas sus fuerzas, entre pánico y desesperación. «¡Detente! ¡Soy yo!», confiesa en el último momento para salvarse. Y no solo dice quién es, intenta justificarlo rápido, ¿no? Dice que era una broma. Sí, añade eso, una broma para hacerlo reaccionar. En ese momento de pánico intenta quitarle hierro, quizá esperando que el padre, al ver que no era un demonio, se alivie y, no sé, lo entienda. O al menos no le haga nada. Pero la reacción del padre no es de alivio, precisamente. ¿Qué va? Es una explosión de furia, ponte en su lugar. El miedo acumulado noche tras noche, la humillación de haber huido corriendo y ahora descubrir que todo era un engaño de su propio hijo. La vergüenza se convierte en rabia pura, volcánica. Una rabia tremenda, alimentada por sentirse humillado, ridiculizado, y en ese momento de cólera máxima, el padre dice algo terrible. Unas palabras que van a marcar el destino de Juan para siempre. El relato las cita tal cual, como resaltando su poder. De 4 patas andarás toda la vida. Una maldición, directa, visceral, lanzada con toda la fuerza de esa furia. En muchas culturas las maldiciones de los padres tienen un peso especial, ¿verdad? Y aquí el relato le da un poder, literal, inmediato. Instantáneo. No hay tiempo para nada. La maldición se cumple ahí mismo. Juan sufre una transformación física en ese momento. Su cuerpo se retuerce, cambia, y se convierte en la criatura de la leyenda, el Cadejos. Y la descripción de cómo queda es detallada y escalofriante. No es un perro normal. Para nada. Lo describe como un perro negro, sí, pero enorme, descomunal, de aspecto sinistro. Sus ojos ya no son normales. Dice que están encendidos, como brasas. Reflejan quizá el fuego de esa maldición. También habla de colmillos afilados, claro. Y un detalle muy importante, las cadenas. Sí, las cadenas que usó en el disfraz vuelven, pero de forma sobrenatural. Dice el relato que las arrastra, haciendo ese ruido metálico, pero que nadie las puede ver. Son como un eco fantasmal y permanente de su plan fallido, parte de su nueva naturaleza maldita. Además de la apariencia,
tiene habilidades nuevas y aterradoras. Se dice que puede echar fuego por la boca, por los ojos y hasta por las orejas. Una imagen muy infernal, ¿no? Un poder destructivo que sale de él. Y por último, el color. Esa negrura. El relato lo enfatiza mucho, de forma muy poética y tétrica. Su pelo es tan negro que ni la noche más negra se compara con su sombra. Se convierte en la oscuridad misma, casi. Y así acaba la transformación. El hijo que intentó usar el miedo para corregir al padre es condenado por la maldición de ese mismo padre a ser él una fuente de miedo nocturno. Una tragedia redonda, sí. El ciclo se cierra de la peor forma. La intención original de Juan, que nació de la desesperación y de un amor un poco distorsionado, se pierde del todo en esa espiral de miedo, engaño, ira y finalmente la maldición. Resumiendo un poco la secuencia que nos cuenta esta fuente, tenemos al hijo intentando corregir al padre alcohólico con miedo y engaño. El plan no funciona. No. Se descubre la identidad del hijo en plena confrontación violenta. El padre reacciona con una furia terrible y lanza una maldición. Y esa maldición provoca la transformación sobrenatural que da origen al Cadejos. Exacto. El relato traza una línea clarísima: conflicto familiar, intento fallido, desobediencia y engaño del hijo, ira del padre, poder de la maldición, ¡boom! Nace el Cadejos. Esos son los ingredientes según esta historia. Entonces, si tuviéramos que sacar las ideas clave, los puntos fuertes que nos da este relato en concreto sobre el Cadejos, ¿cuáles serían? Pues yo destacaría quizá 2 o 3 cosas. Primero, esta versión subraya muchísimo la creencia popular en el poder de la palabra, sobre todo la maldición de un padre o una madre. No es una metáfora, Tiene fuerza para cambiar la realidad física. La rabia del padre no solo hiere, sino que crea un monstruo, literalmente. Interesante eso del poder de la palabra en el folclore. ¿Qué más? Segundo, el Cadejos. En esta historia aparece como un símbolo muy trágico de las consecuencias inesperadas. Nace de un acto que tenía una intención inicial, comprensible, salvar al padre, pero que se ejecuta fatal. Nos recuerda cómo las acciones, incluso con buena intención, pueden torcerse y generar resultados terribles, sobre todo en familias con mucha tensión. Convierte al Cadejos casi en un monumento a un error familiar trágico. Precisamente. Y un tercer punto podría ser cómo esta historia de origen ata al Cadejos específicamente al mundo del alcoholismo y la mala conducta nocturna. La criatura nace justo de un drama causado por el alcoholismo del padre y queda como condenado a vagar por esos mismos ambientes nocturnos, los caminos solitarios que frecuentaba su padre, como si su castigo fuera revivir el escenario de su propia tragedia. Eso conecta perfectamente con lo que decíamos al principio, ¿no? ¿A quién se le aparece el Cadejo? No es casual que se le asocie con borrachos o gente de mala vida. Este origen le da una explicación muy directa a esa conexión. Exacto, le da una base, fundamenta esa conexión en su propio nacimiento, según este relato. No es un monstruo cualquiera, sino uno cuya existencia está ligada a un tipo concreto de comportamiento humano, digamos. Una historia muy potente, la verdad, que usa lo sobrenatural para explorar temas muy humanos. La desesperación, los límites de querer ayudar a la familia, la ira que destruye, el peso de las palabras y las consecuencias que no tienen vuelta atrás. Sin duda. Y nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo para darle vueltas después de escuchar esto. Si pensamos en este origen tan particular, donde la criatura nace de una maldición paterna, en un ataque de furia ciega por un engaño. Adelante, ¿cuál sería esa reflexión? Podríamos preguntarnos, ¿hasta qué punto esta leyenda es una advertencia? No solo sobre beber o portarse mal, sino sobre la responsabilidad que tenemos al manejar la rabia y los conflictos en la familia. La maldición del padre no es solo una frase fea, es un acto de creación destructiva, porque no supo gestionar la humillación y el engaño de otra forma. ¿Qué nos dice eso sobre el potencial monstruoso que podemos desatar cuando la comunicación se rompe y la furia se apodera de nosotros en las relaciones más íntimas? Muy buena pregunta. Nos invita a mirar más allá del monstruo del folclore y ver el reflejo de dinámicas humanas que son muy reales y a veces muy oscuras. La leyenda del Cadejos, al menos en esta versión, se convierte en una metáfora muy fuerte de cómo podemos crear monstruos con nuestras palabras y actos dentro de la propia familia. Da mucho que pensar, sí.